Saludos cordiales, amigos de La Voz del Tomebamba. Es un honor, un gusto estar con ustedes en esta programación de Tribuna Colectiva, programación educomunicativa, interesante, importante, en la cual invitamos a usted su participación con sus criterios, con sus consultas, con sus críticas, que son siempre bienvenidas a este espacio educomunicativo, como siempre, que hoy hace referencia a lo que estamos viviendo en el Ecuador. No hemos sido ajenos en este programa nunca de esa realidad que nos envuelve, de esa realidad que pues es nuestro entorno inmediato. Y por esa razón, nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre una situación que realmente nos pone a todos los ecuatorianos en una situación, en una condición, digamos, de alerta, de estar con mucha preocupación, con mucha zozobra y sobre todo en un estado de angustia permanente que precisamente es lo que nos ha traído esta violencia criminal que está afrontando el Ecuador. En este momento se habla de una guerra en contra de grupos organizados, terroristas, así ha sido calificado ya por parte de las autoridades a nivel nacional y sobre todo respaldado por las instituciones estatales. Nosotros hoy queremos hablar sobre esta situación que estamos afrontando, pero ¿cuáles son las causas y los efectos? Alguien dirá, analizar las causas suena ocioso o no es lo pertinente, porque en realidad alguien inmediatamente podría darse cuenta que la situación del crimen organizado que hoy estamos observando, que hoy estamos viviendo, es producto o es la causa, digamos, global de lo que el Ecuador ha empezado a vivir con el narcotráfico, con los grupos que están vinculados a esta actividad que pues ha traído tanto dolor y tanta preocupación a nuestro país. Y claro, eso decanta posiblemente en los territorios, la pugna de poderes y sobre todo la gran cantidad de actividades y grupos que están destinados a cumplir con esa acción de que el ámbito delictual pues pueda permear, que pueda estar en diferentes instancias a través de actos de corrupción y que hoy por hoy pues se ha desatado una serie de conflictos, tanto en el ámbito judicial, con la revelación de un último caso, así denominado Metástasis, y una serie de acontecimientos que involucran a personas de diferentes orbes, de grupos sociales, como comunicadores, como políticos, como miembros de la justicia, también administradores de la misma, que ha generado pues realmente una especie de tsunami en el Ecuador, hablando por el crimen organizado. Y esta situación nos ha traído en estos días unos hechos que han provocado pues violencia, ya no lo que veíamos al interior de los centros de rehabilitación, sino más bien violencia en las zonas urbanas, zonas de residencia, en contra de la población civil, por llamarlo de algún modo, a esta situación que estamos afrontando. Y por eso nosotros hoy hemos solicitado la presencia de alguien que nos va a ayudar mucho en el análisis y sobre todo entender por qué estamos afrontando esta situación. Le agradecemos al sociólogo y a PhD, el Jaime Chuchuca. Gracias por acompañarnos, sociólogo. Es interesante que hoy podamos junto a usted analizar todos estos asuntos que podrán a lo mejor generar nuevas circunstancias y situaciones para el Ecuador. Pero lo que sí quisiéramos el día de hoy saber específicamente cuáles son las causas y a cuáles debería atacar el gobierno y cuáles podrían ser los efectos en diferentes ámbitos, como por ejemplo el tema de la productividad, el tema del turismo, el tema de el nombre del Ecuador frente al mundo, en lo correspondiente a la paz y la tranquilidad. Sociólogo, cuánto gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Freddy, muchas gracias por la invitación. En realidad estamos participando, creo que en uno de los eventos centrales de los últimos años en el Ecuador. Ecuador ha sido enfrentado, digamos, de modo directo e inmerso en lo que se conoce como la guerra regional de las drogas. Yo quiero recalcar esto porque en realidad este es un frente más en el que se abre en Latinoamérica, no es el único, en el caso latinoamericano es un frente más en Latinoamérica,
Recordemos, por ejemplo, que en los años 70, en 1971, Reagan habló de que se empezaba una guerra contra las drogas. Y desde esa década para acá, Ya. Estados Unidos ha venido invirtiendo miles de millones de dólares en todo tipo de políticas institucionales internacionales e internas, además de armas. Ecuador, por poner nada más un año de modo metodológico, incursiona en un enfrentamiento de bandas criminales desde el año primero motines 2019 y 2021, que ya se genera un clímax, ¿no? Después 2022 y 2023. 2022 que receptan más o menos 4.603 homicidios o muertes violentas, Claro. y ahora el año 2023 que cierra con 7.785 muertes Ha duplicado ese número violentas. en apenas un año. Sí, En apenas un año. si sumamos los dos, más de 12.000 Por homicidios, supuesto. muertes violentas en 2 años, lo cual involucra, y las estadísticas pues, internacionales lo dicen, Ecuador tiene un índice de criminalidad de 7 puntos, similar al de cualquier país en guerra como Irak, Afganistán, Siria, está entre esos países, como Líbano. En cuanto a muertes violentas, tenemos ahorita, hemos superado el número a Colombia y a México, con 45 por cada 100.000 habitantes, lo cual en realidad debería mostrarnos los hechos que ahora están sucediendo en el Ecuador, porque escucho un poco de discusión Ya. alrededor del tema jurídico sobre la realidad o sobre la conceptualidad de la guerra, ¿no? Ya, que dicen, por ejemplo, esto es de última data, tras el caso este que empezó a mover el tablero, digamos, en los centros de rehabilitación, que es a causa de la muerte de uno de los cabecillas de estos grupos, que es a causa de la salida o la fuga de su máximo representante. O sea, no estamos dando nombres, pero estamos dando las situaciones que han ocurrido en estos últimos días y hay quienes podrían decir, ah, es por eso, por esa razón estamos viviendo esto. No es así. Es uno de los acontecimientos últimos, relevantes, importantes, pero no es el único. Y esto podemos decir metodológicamente desde el año 2021 para acá, una gran cantidad de motines, incluso ya se nos escapa la cuenta, algunos dicen 14, otros 18 motines carcelarios, por Muchos ejemplo, más. y aparte de eso son reyertas, pugnas, disputas territoriales, callejeras y criminales que están envueltas en este transcurso de la guerra regional, como decíamos, que antes Ecuador estaba un estrecho posiblemente de paz entre Colombia y Perú. En Colombia con una situación particular, que había numerosos grupos también de las guerrillas que tenían propiamente un patrón político ideológico. Ujú. Y del otro lado, grupos delincuenciales criminales que se dedicaban al narcotráfico y además de paramilitares, entre otros grupos que también realizaban el crimen. En el caso peruano casi sucede igual con una disminución en el plano de las guerrillas, salvo por Sendero Luminoso, ¿no? Que fue también un boom en la década de los 80 y 90. Ahora, en el caso de Ecuador, Ya. estalla sin tener de mano una condición completamente ideológica y política. Eso no quiere decir que no hay objetivos políticos y económicos de estos grupos criminales, porque de hecho lo tienen y se pueden percibir en muchas informaciones y medios también que los podemos ir siguiendo y detallando. Ahora, el problema es que esta criminalidad ha resaltado, ha destacado y hay un adversario, hay dos adversarios que están sometiéndose a la fuerza dentro del Ecuador. Pero además quiero nombrar algo que no lo dicen los instrumentos jurídicos. Existen muchos actores más. Ya. Los instrumentos jurídicos de Estados Unidos han calificado que Estados Unidos es el principal actor dentro de la guerra de las drogas en Claro, claro. Latinoamérica, en América, podríamos decir de modo regional. Y esto hay un sinnúmero de actores, desde quizá el propio Reagan, por ejemplo, en su momento, y otros tantos que han sido parte de esta guerra contra las drogas. Claro, efectivamente, Nixon, Reagan, Exactamente. George Bush, o bueno, la familia Bush, porque además el padre George H. Bush era director de la CIA, recordemos, y luego su hijo, que también fue presidente de Estados Unidos, pues ellos directamente han actuado en esta política. Pero además, yo iba a nombrar otros actores A ver, también importantes en Latinoamérica, y entre ellos está el sistema financiero global, es decir, ya. regional y local,
porque ahí es donde se lava la principal cantidad de miles de millones de dólares provenientes de la criminalidad, narcotráfico, venta de armas, trata de personas. Y de otro lado también el sector productor y agroexportador de la cocaína, marihuana y algunos otros estupefacientes que se vienen procesando. Pero ahora, quienes están haciendo los atentados, explosiones y motines, etcétera, son bandas criminales, es decir, sería uno de tantos actores en el contexto de lo que se ha llamado institucionalmente la guerra de las drogas, ¿no? Ya con varias décadas de existencia. Pero sería uno de los tantos actores. Y quiero recalcar esto porque es una guerra entre bandas también, hay una guerra entre bandas y ahora el presidente de la República con el decreto 111 ha llamado ya una guerra de modo institucional entre el Estado contra los 21 grupos que se irán ampliando según lo ha dicho la ministra Plasencia y también el presidente actual Daniel Noboa, se irán ampliando esta lista de organizaciones llamadas terroristas. Aquí, entre paréntesis, el concepto de terrorismo es sumamente ambiguo en política y en derecho, no es fácilmente limitable de modo exacto, no hay cómo relacionar a una organización de modo directo. Hay quienes dicen que esto es mejor, perdón, sociólogo, lo interrumpo, pero es que han dicho que es mucho mejor que estos grupos sean declarados terroristas, porque causan terror, porque generan terror en su accionar. Y a lo mejor esto podría permitirle al Ecuador avanzar en contra de esa lucha, porque al hablar de GREOs, grupos delincuenciales organizados, pues como que no están, digamos, involucrados todos, como que abarca un poco más. Usted, en cambio, tiene otro concepto, sociólogo. Yo en realidad, bueno, hay una amplitud de conceptos sobre la guerra y voy a decir algo, en realidad la guerra en términos reales difiere de la guerra en términos conceptuales. En términos reales ya se enfrentan los adversarios en la guerra. Un adversario quiere someter al otro por la fuerza de las armas, por la fuerza física, etcétera, ¿verdad? Pero los instrumentos jurídicos vienen posterior a la guerra. Entonces, los instrumentos jurídicos o el concepto jurídico de la guerra es posterior. Por ejemplo, el que se maneja ahora y que les he escuchado a muchos abogados, analistas, doctores y profesores desde el concepto de la Convención de Ginebra de 1949. Y solo véase que este concepto proviene después de las dos guerras mundiales. Entonces, el concepto viene después, a posteriori, de los reales sucesos de la guerra. Aquí también, el presidente está reconociendo una guerra que en los hechos ya se ha realizado, no solamente en Ecuador, sino en toda la región, que hay muchos adversarios, hay armas de por medio, miles, porque son ríos de sangre en realidad en Latinoamérica, y en el cual estamos diciendo más de 12,000 muertes violentas, homicidios producto de esta problemática de la guerra y del conflicto entre las bandas en Ecuador entre el año 2022 y 2023. Ahora, si separamos este concepto, digo, de modo político y sociológico de la guerra con el instrumento jurídico, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque en el instrumento jurídico, al decir organización terrorista, al decir beligerancia, etcétera, se tendrían que representar algunos tratados en cuanto a derechos. Entonces, el Estado tiene que ser o no partícipe de eso. Entonces, por ejemplo, en Colombia nunca se les llamaron grupos beligerantes por no darles la condición de milicianos, porque tendrían derechos y derechos como algunos a la amnistía. Y esto es una de las situaciones que ha armado el debate. Yo creo que el debate es amplio y no hay que cerrar en un solo concepto, ¿no? Por eso es que en estos momentos hay posturas y sobre todo hay una serie de criterios de que a lo mejor esta situación que estamos afrontando va a ser muy compleja de amainar, muy compleja de irla frenando por parte del gobierno o del Estado ecuatoriano. No sé si usted esto coincide, a pesar de que hay un apoyo de la Asamblea Nacional para cumplir con una serie de amnistías en el caso de policías y militares que actúen frente a estos grupos y sobre todo de tomar una acción mucho más vehemente y fuerte en contra de aquellos que son los representantes de estos grupos armados. Pero más allá de ello, entonces existe la posibilidad, acaso de que esto se pueda dar, que el gobierno nacional pueda frenar esta violencia que estamos enfrentando ahora. Ahora, en el mismo decreto 111, el presidente de la República el día de ayer se dio cuenta de algo fundamental que ya lo veníamos criticando en días anteriores. Es que en el decreto no están todos los actores. Y como por ejemplo el sistema financiero ecuatoriano, que de acuerdo a varios índices como el de CELAC, más o menos lava 3.500 millones de dólares anuales.
Es uno de los actores fundamentales. A las bandas criminales, que son las 21 consideradas en el decreto, se dice que mueven 120 millones de dólares. Ahora, tenemos otro participante, o varios participantes más, pero podríamos ponerles un concepto que es la corrupción de los funcionarios públicos dentro del Estado y que están conectados con todas las redes criminales. Es decir, jueces, fiscales, guías penitenciarios, directores y jefes del SNAI, policías y militares que se han venido vinculando en todos estos actos, delitos criminales y también estas acciones en los diferentes motines, etcétera, ¿no? Entonces, ellos también no están dentro del decreto. El presidente el día de ayer dijo, a ellos también los llamaremos terroristas. ¿No? Esa es la respuesta que dio Daniel Noboa. Es decir, que existen otros actores más en este conflicto. Ahora, viene un gran problema aquí, en términos de la guerra. Hay apoyos institucionales de la Asamblea, de otros países, como usted bien dice, incluso de modo moral, dice Estados Unidos, no va a interferir hasta ahora de modo directo, lo ha dicho Argentina, también ha dado su respuesta a Colombia, con Gustavo Petro a la cabeza, pero uno de los recursos fundamentales en la guerra es la economía, es el dinero, es el capital. Y el día de ayer el ministro de Economía y el presidente, de paso, el presidente de la República ha dicho que cuenta con limitados recursos económicos y que no tienen actualmente el dinero para mover en términos todo el de estamento, presupuesto de la guerra, porque el recurso económico es uno de los elementos principales de parte de cualquiera de los dos adversarios. Y vemos que los dos tienen en realidad contingente militar, amplio, fusiles, explosivos, municiones. Y más los grupos denominados terroristas, o más los grupos que están financiados por todas estas redes muy poderosas, económicamente hablando. Y también gozan, yo creo, ya de estrategias, ¿no? Como guerra de guerrillas, atentados, envías terroristas también, que estas sí han sido calificadas de modo en orden político, sobre todo en Europa. Por ejemplo, entre el día lunes y el día martes presenciamos 30 explosiones, atentados, coches bomba, explosiones en algunas instituciones, ingresaron a TC, ¿no? Y además por allí hay una causa en frente del derecho de expresión también, entonces está vinculado a múltiples circunstancias, pero en medio de esto lo que estamos diciendo es que existen ya unas condiciones y circunstancias de enfrentamiento. Ahora, el calificativo es lo que están diciendo algunos en duda. Claro, el calificativo, el decreto está ya firmado, está publicado en el registro oficial, lo podrá reformar en un futuro, pero la acción es la siguiente: el Estado está siendo maniatado, subordinado de manera física, está incluso restringida su voluntad en términos políticos, judiciales, económicos, culturales, hasta educacionales. Todas las universidades, centros educativos están en situación de virtualidad, casi como en el sistema de pandemia en 2020. Recordemos que hay esa institucionalidad montada que ahora nos ha permitido estos días no frenar, claro, no frenar este tipo de actividades que deben ser las normales y que pues no deberían parar por estos hechos, pero son hechos que han llegado a generar zozobra en la población. La gente tiene miedo, por ello es que vemos negocios cerrados, muy poca gente en las calles, porque decíamos, y volvemos sobre esta consulta, el gobierno tendrá la capacidad para frenar esta incursión de este enemigo muy visible, hablando del COVID en tiempo pasado, recordemos, era un enemigo invisible que no sabía uno por dónde ir, por dónde estar, pero ahora sí el gobierno o el Estado lo puede ver, más aún, pues, ¿podrá frenarlo, cree usted, sociólogo? Ahora, la circunstancia del virus, que era en realidad un agente silencioso, que iba matando persona a persona. Algunos dicen, por ejemplo, en la provincia del Guaya, 130,000 muertos, habría que ver, y por eso las variantes en el censo del INEC. Pero en las condiciones actuales es un enfrentamiento directo, es decir, una relación de una persona con otra persona. Condiciones de enfrentamiento bélico, en el que juegan muchas instituciones. Y por supuesto, aquí también no solamente hay un terror generado por las bandas criminales, sino yo quiero poner un dedo también en la llaga sobre las instituciones. Hay un terror político. Previo a los atentados de las bandas criminales, hay una desarticulación y un desmantelamiento del Estado a gran escala. Por ejemplo, en el índice de desarrollo humano desde el año 2015
se puede percibir claramente cómo hay una gran caída en términos de educación, presupuesto, culturales, contribución a salud, desmantelamiento de las escuelas, cierre de escuelas rurales, en los sectores, también en la costa, ¿no? Que son los principales en los cuales están en conflicto. Entonces, todo este desmantelamiento del Estado, que son políticas de orden neoliberal, que han provenido durante varios años. Son un caldo de cultivo para que esto aflore. Entonces, por ejemplo, el año ya 2017 a 2021, que es el periodo de Moreno, después de 2021 hasta 2023, que es el periodo de Lasso, y ahora de Noboa, se continúa ese mismo ritmo de políticas. Es decir, desmantelar las instituciones del Estado para que ingresen otros actores privados, algunos de ellos envueltos también con el narcotráfico, como por ejemplo en el sector estratégico, que es uno de los grandes casos, el caso León de Troya, el caso Gran Padrino, que está envuelto en los sectores estratégicos. No nos olvidemos de EMCO, ¿no? Que movía 69 mil millones de dólares en medio de negocios, contratos y varias circunstancias. De otro lado, se encuentra también el último periodo presidencial, que es de Noboa, y dos leyes que están aprobadas últimamente, que se ha hecho bastante propaganda, la ley de eficiencia económica y el día de ayer la ley de competitividad energética con 131 votos. ¿Y qué garantizan estas leyes? Condonación y perdón de deudas a tributos. La primera, la ley de eficiencia económica, más o menos 3 mil millones de dólares a grandes grupos económicos. Y la del día de ayer también a empresarios deudores del Estado por problema energético. Recordemos que recién salimos de apagones también, por no haber dado 84 millones de dólares del año anterior para solventar el aparato térmico, claro. Y hubiéramos podido sobrellevar la sequía actual. Ahora terminamos gastando varios cientos de millones de dólares con empresas de Colombia y algunas privadas, y no hemos podido sobrellevar. Entonces, este conjunto de políticas neoliberales, incluyendo la ley de ayer, que también genera vulneración de otros varios derechos, abre el campo a la privatización, también desmantela el Estado. Ingresan otros sectores. La UAFE tiene un registro variado de varias empresas que no están concretamente revelando de dónde provienen todos sus fondos. ¿En Ecuador? En Ecuador. En Ecuador. No, sí, la UAFE es de Ecuador. Claro. Y por eso es uno de los datos que comenzábamos diciendo en la entrevista. 3.500 millones de dólares en lavado de activos. Pero ¿quién está poniendo el dedo sobre eso? Porque además la otra situación es que el gobierno anterior, el de Lasso, bajó el impuesto a la salida de divisas de Ecuador y pueden ir libremente a cualquier lugar, como por ejemplo paraísos fiscales en el caso de Panamá, Florida, en otros lugares. Es decir, que aquel que tiene miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, lo saca de Ecuador fácilmente y sin pagar tributos. Y van a paraísos fiscales. A eso nos referíamos. Usted decía, hay un sinnúmero de empresas que están en el Ecuador que están cumpliendo con ese propósito de lavar dinero, que son empresas de papel. Y por eso preguntábamos, ¿en Ecuador hay esta configuración, este tipo de empresas que están cumpliendo con esta actividad en este número? Es realmente asombroso. Uno cuando oye esta forma de lavar activos, por ejemplo, uno piensa inmediatamente en los paraísos fiscales, en grupos financistas que están vinculados a países donde no hay una acción directa de organismos de fiscalización. Hay un libre mercado muy, muy presente. Pensábamos que eran precisamente esas empresas, pero no, son empresas que estando en el Ecuador están registrando esa cantidad de ingresos por el tema del lavado de activos, estimado sociólogo. Pongamos otro ejemplo. La Asociación de Bancos la semana anterior hace su reporte anual en el año 2023. Ellos están asustados porque ha bajado la capacidad de crédito y de pago de crédito del ecuatoriano común y corriente en el año 2023. Pero veamos del otro lado. Ellos tienen un 11.5% de utilidades superiores en 2023 que a 2022. Es decir, 672 millones de dólares en los 10 bancos más grandes del Ecuador. Ahora, o sea, baja la cantidad de deudores, pero ellos no, la capacidad de crédito, los deudores pueden subir, pero la capacidad de pago del crédito, pero a pesar de ellos tienen un superávit, por llamarlo de alguna manera, de un 11%. Ahora,
la respuesta, sería de un análisis también, y lo dejo ahí como para que también las personas que nos escuchan puedan investigar el dato. Entonces, ¿cómo es que ellos suben en utilidades en 672 millones de dólares si es que no están percibiendo la cantidad el pago de los créditos, de los préstamos, que es el corazón de los bancos del sistema financiero ecuatoriano? Porque es el principal momento de recursos, no es que ellos hacen grandes inversiones, ni construyen, ni tienen solamente prestan y esperan recibir los recursos de aquellos deudores. Simple, así funciona el sistema financiero. Pero ahora, eso es lo reportado, 672 millones de dólares es lo reportado, no sabemos cuántos más sean. Imagínese usted, sociólogo, qué interesante. Y vamos a darnos un pequeño tiempo para leer todos los comentarios que nos han llegado. Con esto podremos avanzar en el diálogo. O sea, estamos analizando las causas. Las causas no son el caso fuga de Fito, el caso Norero, los últimos acontecimientos de los enfrentamientos entre grupos organizados al interior de los centros de rehabilitación. No es el caso Metástasis y la revelación de estos asuntos. Esto viene de mucho tiempo atrás, es decir, lo que por aquí dice... Esos serían ya los efectos. Andrés, claro, lo que dice André Arias, dice, muchos de derecha se oponen a la despenalización de las drogas, la prostitución y el juego sin tener en cuenta los costos de las zonas de anarquía que por su propia lógica de libre mercado son inevitables, generadas por la política de prohibición. Cuando la demanda de productos sea alta, los proveedores se materializarán y si no pueden proteger sus derechos de propiedad llamando a la policía, lo harán con la cultura de la violencia de honor. Esto es distinto al argumento moral que se está en este momento mostrando de parte de algunos sectores. Dice, hace años se viene dando esta guerra entre bandas, se veía venir una guerra civil, que es lo que se vive o se vivirá por lógica, porque el gobierno de todos estos años dio la libertad de andar a sus anchas a las bandas como se les quita el poder que se les permitió. Esa es la cuestión realmente hoy, dice Rosy Jara, también gracias por su mensaje. Angelino, dice lo siguiente, muy bien lo que ha hecho el presidente. ¿Será que es positivo esto? ¿Cuán positivo es esto? Vamos a nosotros más adelante también analizarlo. Tavo Saavedra dice lo siguiente, ahora este presidente sí tiene, bueno, el presidente lo dijo, ¿no? Esa capacidad hormonal para enfrentarse a estos delincuentes. No es como los otros que se preocupan por llenar los bolsillos de ellos, y al pueblo ahí lo dejaron que vaya creciendo más así la delincuencia. Vicente Chasi, pilas, pueblo, ni un paso atrás, somos 17 millones de habitantes, hay que morir de pie, parar y terminar con estas mafias. Vive el Ecuador, él dice, vive el Ecuador, carajo. Rosy Jara también hace una ampliación a su comentario. Ella dice, así de simple y así de claro, ya sabemos para quiénes gobiernan. Miguelito Matute, lamentablemente esa es la política barata, es la política barata la que nos ha llevado a esta situación. Son opiniones de ustedes, amigos redirentes, y de nuestros oyentes también, así que les pedimos, si tienen sus puntos de vista, nosotros encantados acá de recibirlos cuando hacemos un análisis con nuestro invitado, al PhD Jaime Machuca. Chichuca, perdóneme por estar aquí, le agradecemos a él y nosotros queremos avanzar en este diálogo que suena interesante. Habíamos hecho una especie de antecedente, pero esto que estamos viviendo en estas horas podría escalar. Vamos a ponerlo solamente en un potencial, porque podría, y estaba dicho, ojalá y esto no se cumpla, que en estas horas viviríamos momentos más aciagos que los que hemos vivido entre el martes, miércoles, lunes de esta semana. No sé si esta situación podría incrementarse, sociólogo. Por el patrón que venimos y los picos que podemos ver de criminalidad, de actos violentos que han existido entre el año 2021 y el año 2023, todo tiende al alza. O sea, tanto en homicidios, actos de violencia en las calles,
directamente actos como atentados explosivos, ingreso en instituciones, atentados contra funcionarios públicos, entre otros. Todos ellos, los Pueden picos escalar. en estadística se encuentran en incremento. Claro, uno creía, sociólogo, uno creía que todo lo que ocurre en las cárceles o lo que ocurría anteriormente en las cárceles, porque recuerde usted, fuimos testigos los ecuatorianos de una serie de hechos criminales, de matanzas que se presentaban al interior de los centros de rehabilitación y que uno decía, no, eso pasa solo entre estos grupos, se están disputando territorios, se están disputando poder, por eso es que solo pasa en los centros de rehabilitación y veíamos allí esa barbarie que pues fuimos testigos los ecuatorianos posiblemente 2019, 2020, 2021. Pero eso ya se ha traslocado, ya está en las calles, ya no está en estos recintos en donde están estos grupos delincuenciales. Por eso es que podría escalar. Además que la situación de los motines carcelarios está vinculado con los actos que se llevan afuera, es decir, fuera de los centros carcelarios. Y de modo directo podríamos ver que hay una correlación. Y estos motines siempre se dan producto de algunas causas. Por ejemplo, ventilación o procesamiento de algunos de los grandes capos de las mafias, traslado de personas o jefes de un recinto carcelario a otro, presión a través del gobierno para que algunas de las autoridades hagan caso en realidad las decisiones y voluntades que tienen los grandes capos dentro de las cárceles. Además hay una relación de los funcionarios públicos. Pongamos el último ejemplo, ya para irnos con los datos más actuales. El día 25 de diciembre, que es el que algunos dicen que se escapa en realidad Adolfo Macías alias Fito, sale con apoyo de algunos funcionarios del SNAI, entre ellos guías penitenciarios y la misma directora de la cárcel, que actualmente el día lunes se reveló que está fugada y se fue ella con todas sus cosas de la casa y sus hijos, incluyendo. Y esta directora del SNAI es nombrada, al igual que el director nacional del SNAI, por el presidente Noboa, es decir, ya llegó con la guía jerárquica del actual presidente de la República. ¿Por qué los ecuatorianos conocimos apenas el 7 de enero? Porque obviamente el presidente de la República o los ministros no querían darle este regalo de Navidad a los ecuatorianos y quisieron esperar casi 15 días en revelar este acontecimiento. Y a partir de esto, yo recuerdo algunas de las banderas que sacaban en los motines carcelarios últimos que decían, Fito no es botín político. Y esto revela una cosa por detrás que antes habíamos enumerado. Por ejemplo, que los funcionarios públicos se encontraban pidiendo dinero, extorsionando también a los grandes capos, en este caso como Fito. Hay chats del caso Metástasis, por ejemplo, en el cual Diego Ordóñez se encuentra diciéndole a Leandro Norero si estaría en posibilidades de pagar por el proceso y en medio de eso la posible salida de él, de este mismo Leandro Norero de la cárcel, llamado el patrón. Entonces, este tipo de cosas que están por medio, ven cómo se encuentra vinculado el Estado de modo corrompido. En el año 89, decimos ahora datos de 2023, pero en el año 89, uno de los reportes de Estados Unidos decía que en el caso ecuatoriano no existe conflicto directamente armado por la causa de las drogas, pero que la mayoría de los funcionarios judiciales y públicos del Estado eran corruptos. Esa era una de las grandes conclusiones de un reporte de las drogas de Ecuador, de Estados Unidos, en 1989. Lo que coincide con Víctor Cumbeinga, dice, mucho más tiempo, claro, él hablando sobre un mensaje anterior, mucho más tiempo, 1980, por ejemplo, desde allí vienen estas situaciones de problema. Pag Pro dice lo siguiente, esto tiene nombre y apellido, esta delincuencia tiene padrino. De los 70 antes, ¿no? Claro, pero dice, esto tiene nombre y apellido, esta delincuencia tiene padrinos desde hace unos 14 o 15 años. Pero por eso respondía Víctor Cumbe, decía, no, es desde 1980, un poco más inclusive, un poco más temprano. Y usted habla sobre este boletín informativo de los Estados Unidos. Además, bueno, hay algunos artículos, por ejemplo, investigadores de aquella época, de los años 80, como Alexei Páez, se pueden ver muchos artículos de él. Adrián Bonilla, por ejemplo, él tiene un artículo de la década de los 80, finales de la década de los 80, e investiga cómo en el gobierno de Febres Cordero algunas personas que se estaban repartiendo la tierra en invasiones con la fórmula de
del PAN, Techo y Empleo, una de ellas era el Techo, que se distribuían las tierras, ellos estaban involucrados ya en el narco, entre otras, ¿no? Ya de la década de los años 80. Ahora, la escalada del conflicto desde el año 2021 a 2023 también coincide con dos grandes episodios guerreristas en el mundo. El uno es la guerra Rusia-Ucrania y otro desenvolvimiento de la guerra en Medio Oriente. ¿Y eso qué tiene que ver? Ellos también muchas cosas, ya le voy a explicar. Claro. Entre la otra, Israel y Gaza. ¿Por qué? Porque la guerra de Medio Oriente y de Ucrania con Rusia hace que el juego del tráfico de las armas disminuya. Los países que entran en la OTAN tienen que deshacerse de su material bélico que antes lo habían conseguido con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo, y entre otras cosas con materiales comprados antes de la fecha del contrato. Del convenio para ingresar en la OTAN. Y en medio de eso, la guerra de Rusia-Ucrania ha hecho que Estados Unidos mueva más de 100 mil millones de dólares para material bélico dirigido a Ucrania. Es decir, que hay armas de por medio en todo el sistema global. Y sabemos nosotros que ahora la conexión internacional global para comprar mercancías es mucho más fácil que antes. Entonces, las armas, por ejemplo, ilegales que se venden en el Ecuador han bajado hasta el 60% de su valor, si comparamos el año 2019 con el año 2023. Entonces, estas armas que se están vendiendo en suelo ecuatoriano de origen ilegal, también son vendidas por muchos funcionarios públicos, para lo peor. O sea, no solamente es que provengan del mercado ilegal, sino que funcionarios, en este caso como policías, que algunos de ellos ya se encuentran procesados, militares, etcétera, estamos citando algunos ejemplos, han vendido armas provenientes ya sea del mismo ejército ecuatoriano, policía, o también provenientes de Perú o de Colombia. Entonces, este tráfico armado que se encuentra en el Ecuador hace de ver por qué el conflicto antes de 2020, 2019, no tenía los picos de grandes homicidios por la cantidad de armas, ¿no? Ahora, en cambio, nos encontramos en un lugar de gran tráfico, obviamente, de armas. Por poner un dato regional, México, tiene más o menos resumido los datos y ellos creen que cada año existe un tráfico de 200,000 armas de Estados Unidos hacia México. Muchas de ellas continúan su trayecto hacia el estrecho Colombia, Perú, Ecuador. Entonces, hay un gran movimiento de armas y por eso también la gran cantidad de homicidios y episodios bélicos que tenemos nosotros dentro de nuestros países. Qué interesante. Una situación realmente que nos da cuenta de que la guerra de las drogas está afincada en el Ecuador y dando ya consecuencias y efectos en estos 2 últimos años con una escalada de una violencia grande. Las razones de la violencia y la muestra de esta agresividad bélica en las calles nos da cuenta por qué se ha dado el PhD Jaime Chuchuca. Le agradecemos a él. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, continuaremos leyendo sus mensajes. Gracias por estar allí. Y también continuaremos con la parte complementaria de Tribuna Colectiva. Aquellos que están en Facebook, Twitter y YouTube, no se muevan de allí porque nosotros continuamos dialogando con nuestro invitado. Pausa, ahora volvemos enseguida. Mi estimado sociólogo, mire usted, entonces esto no es algo aislado, no es que Ecuador está simplemente sufriendo esta situación porque el país se ha convulsionado, porque el país se agravó su contención de la delincuencia o porque ha permeado la corrupción de forma amplia, sino porque hay entornos que la propician, sociólogo. Que además de la guerra regional, podríamos decir de las drogas, hay la otra parte que es la táctica política y es la inmersión política. Y esta inmersión política es contaminar a todos los gobiernos, ministros, funcionarios judiciales, fiscalía, etcétera, dentro de este gran movimiento de capital. Y hay muchas expresiones en Latinoamérica, pero quiero contar el ejemplo de Noriega, ¿no? Que era un general panameño que hacía tráfico de armas, tráfico de droga en todo Centroamérica, y después él mismo fue un dictador, un presidente dictador en Panamá, uno de los artífices del asesinato de Omar Torrijos, el presidente anterior en Panamá, y que había sido miembro tenía actividades relacionadas con la Central de Inteligencia Americana, ¿no? Noriega. Y después, como no hacía caso a las orientaciones que provenían de Estados Unidos programó la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Y pueden, quienes nos escuchan, leer toda esta historia, es decir, que estaba comprometido
el ejército, los presidentes, las instituciones de modo directo. Y lo mismo sucedía en Colombia. Casi los últimos presidentes desde los años 70 para acá, todos han tenido relación y algún vínculo. Pero lo que nos está diciendo usted, sociólogo, quiero entenderlo así, es que de manera de manera vertical, habría permeado el tema del conflicto y la corrupción relacionada con el tema de las drogas en el gobierno, y de allí a todos estos estamentos que vienen en cascada. Quiero entenderlo así. Además, sí, porque el flujo de capitales se mueve por todas las instituciones del Estado. Entonces, al moverse el flujo de capitales contaminado por todas las instituciones del Estado, muchos de los funcionarios públicos se adscriben a este flujo de capitales y se corrompen de modo legal, moral, en todas las esferas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, edecanes para ir poniendo ejemplos del Ecuador, un edecán de Moreno vinculado con drogas. Recordemos eso, ¿no? Año 2017-2018, expulsado y vinculado, capitán de la policía asesinado, con vínculos directos con el Chapo, ¿no? de México. Otros actos que nos ha evidenciado la misma inteligencia policial y militar ecuatoriana, que los marines se encontraban vinculados en el tráfico de drogas, en el caso ecuatoriano, en el año 2019-2020. Los últimos actos del caso León de Troya, Gran Padrino, publicado por algunos medios de comunicación, no solamente La Posta, sino algunos otros, ¿no? Entre ellos también el ex candidato presidencial asesinado como Fernando Villavicencio, que había revelado múltiples de estos vínculos en la época de varios gobiernos, el gobierno de Correa también, ¿no? Y podemos decir el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, y actualmente, entonces, algunos de estos cuerpos que se encuentran en los organismos públicos sobreviven dentro del Estado. Claro, porque no se hace relación únicamente a aquellos directivos o aquellos gobernantes que están de forma temporal, aquellos que son de libre remoción, sino también hay mandos medios que están dentro de estas instituciones que podrían prevalecer o permanecer, sociólogo. Por los vínculos, por ejemplo, Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lazo, en su relación con Cortázar, el señor Cherres, asesinado también, entre otros, tenían vínculos directos para poner ministros, por ejemplo, que provenían, un ministro de ellos de Agricultura que provenía cercano a las corporaciones bananeras. Entonces, tenemos ahí grandes relaciones y también con la mafia albanesa, etcétera, ¿no? Que de mafias podemos hablar un montón, ¿no? Empezando por los 21 bandas, grupos que se encuentran en el decreto 111, ¿no? Las organizaciones denominadas terroristas, pero hay muchísimas. Ahora, yo lo que quiero mostrar es que estas bandas o criminales son el eslabón, si se quiere, más bajo dentro de todo el aparato narcocriminal y también de tráfico de armas en la región. O sea, así de grave es la situación, digamos, siendo ellos el eslabón más bajo, siendo el brazo armado, pues uno dice, ¿y dónde están los más fuertes, los más poderosos? Vamos a continuar, amigos, en esta programación de Tribuna Colectiva, programación que la desarrollamos el día de hoy junto al PhD sociólogo Jaime Chuchuca. Gracias por acompañarnos, a ustedes, amigos, también, para analizar la situación que estamos afrontando. En este programa no nos van a escuchar hablando sobre las situaciones coyunturales, sino aquellos asuntos que tienen trascendencia. Por eso es que hoy nos acompaña un analista desde el ámbito de la sociología y que nos está dando una serie de referencias de por qué está viviendo el Ecuador aquello. Ahora, ¿qué debemos hacer? Un decreto de estado de excepción es suficiente. El que la Asamblea pueda apoyar y considerar terroristas aquellos que están vinculados a 21 organizaciones delictivas en el Ecuador, incluyendo algunos otros estamentos que han sido afectados, ¿esto será suficiente? ¿Y qué va a pasar con el Ecuador a continuación? Después de estas situaciones, ¿cómo nos mirará el contexto internacional? Vamos a escuchar brevemente lo que dicen nuestros residentes. Iskra Belén García Torres dice, buenas tardes, disculpe, para mi punto de vista se debe eliminar el SNAI porque es la entidad que se ha vuelto corrupta y de alguna manera es la que está vinculada con los privados de la libertad. Saludos cordiales, una buena semana a ustedes también, amigos residentes, gracias. MSC Sandro Uyaguari, hoy fiscales y jueces que deben estar presos
ellos son culpables en parte porque se presente o porque se presume que el narcotráfico les está aupando, dice él. Víctor Cumbeinga, una pregunta al señor sociólogo: ¿cuál es el porcentaje de desempleo del Ecuador? ¿Qué se hace, hace ese porcentaje de desempleados para sobrevivir? Es justo lo que decíamos en el último programa, en estas programaciones anteriores. Decíamos, si el Ecuador no establece una política de empleo, sobre todo vinculada con el campo, con el agro, con lo que nos da alimentos, con los que nos provee la posibilidad de crecer adecuadamente como sociedad, sanos en términos de salud y de alimentos, pues esto no va a cambiar, esto a lo mejor va a continuar en esta circunstancia. Pero, sociólogo, avancemos con usted en torno a lo que va a pasar. Decíamos, en estos momentos, ¿quién quiere venir a Ecuador? ¿Cómo le miran a Ecuador en el contexto internacional y cómo esto va a afectar a la productividad del país, incluyendo aquellas actividades que habíamos dicho: agricultura, productividad, la industria y demás? Sociólogo. Uno de los problemas que estamos viviendo en el Ecuador es la normalización de la violencia. O sea, nosotros antes teníamos un episodio de violencia, algún homicidio, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, y pues había incluso hasta marchas, ¿no? Igual en Quito, etcétera. Ahora hay muertes a diario y prácticamente no existe una respuesta institucional o social. Y eso ha conducido a un efecto de normalización, al igual que los episodios de los motines carcelarios y ahora los eventos de las explosiones y actos terroristas de esta semana han causado un nuevo revuelo y hacen de ver a la población en qué nos encontramos, en qué situación nos encontramos. Pero es que esta situación no ha cambiado durante varios años, no es que se manifiesta esta semana, es de varios años que venimos viviendo los ecuatorianos. Ahora, a nivel exterior, los medios de comunicación obviamente resaltan los episodios de esta semana y hay un miramiento en realidad como si Ecuador se encontrara en un suelo de guerra. O sea, casi al mismo tiempo de Gaza, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros nos encontramos en las primeras páginas de varios medios de comunicación. Y el susto no solamente se encuentra en Latinoamérica, sino incluso en Europa, etcétera, ¿no? Yo he visto cadenas que han realizado reportajes documentales en España, incluso Alemania, en Brasil, en Argentina, en México. Hay mucha solidaridad también, pero de por medio de eso, mirando como por ejemplo algunos de los países que ya salieron de este asunto, como Perú, es decir, está viniendo por Ecuador y ahora posiblemente nos toca a nosotros porque tenemos inestabilidad institucional con Boluarte, que también ha habido una gran cantidad de muertos y asesinatos políticos en Perú, entonces hay un contagio. Esa es la mirada internacional. Incluso las aerolíneas que realizan American Airlines, por ejemplo. realizan estudios sobre la seguridad de los vuelos, muchos de ellos, y también las cancilleres de los diferentes países que participan de esos estudios han recomendado a ciudadanos, por ejemplo, no volar, ingleses, no viajar. Lo que hemos dicho, American Airlines ha suspendido su actividad aeronáutica hacia nuestro país en las últimas horas, con algunas rutas y frecuencias. El día de ayer varias aerolíneas no suspendieron algunas rutas, o el día de hoy empezaron a funcionar nuevamente, pero ya los reportes es que, por ejemplo, Inglaterra ya suspendió o la recomienda no viajar a Ecuador producto de los problemas de criminalidad que existen en el Ecuador y bueno, también del decreto obviamente que causa esto podrá incidir en el Producto Interno Bruto, podrá esto disminuir esa capacidad, ya que estamos hablando de que no hay recurso económico, que a lo mejor los grupos organizados delincuenciales tienen mayor potencial económico que el propio Estado. ¿Cómo esto afectará mucho más al Producto Interno? Ahora, esto es un poco difícil de decir, pero hay un nivel de crecimiento. Y esto si comparamos con el caso colombiano, cuando ellos se han encontrado en grandes periodos de paros armados, resistencia, ataques paramilitares, de carteles, etcétera, más bien el PIB había crecido. Y esto es producto también del lavado de activos. Incluyendo cuando baja el barril de petróleo, en el caso colombiano, ellos continúan creciendo. Entonces, por poner ese ejemplo en el caso colombiano, en el caso ecuatoriano, yo no creo que disminuya tanto el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué ramas se van a beneficiar? Es otra situación. Claro. Porque el resto, para poner una de las preguntas que decían
en el Facebook, me parece, cuál es el desempleo en el Ecuador. Yo no confío en las cifras del INEC. Ellos siempre están 3, 5, 4% de los ecuatorianos. Cuando en la calle se siente mucho más. Cuando en realidad solamente 3 ecuatorianos de 10 tienen un empleo formal. Y no tienen estabilidad esos 3 además. Es decir, que 7 de cada 10 ecuatorianos actualmente no tienen un empleo formal. 69% de la población continúa en la gran informalidad en el caso ecuatoriano, y en alguno de ellos, por ejemplo, en el sector de la juventud, entre los 14 y los 29 años, el 30% de ellos no estudian ni trabajan. No estudian ni trabajan. Y si nosotros vemos las personas que entraron en TC Televisión, la mayoría de ellos están entre los 14 y los 20 años. Son guaguas los que entraron Son carne de cañón de estos grupos armados, organizados, que reclutan, y nos asombrábamos hace un momento atrás cuando hacía un comentario, el sociólogo decía, ellos son el último eslabón, y claro, pensando en estos jovencitos que entraron a TC Televisión, perdón por el término, porque ya con la actitud y la forma, pues uno ya no los trataría como los tratamos los cuencanos, de jovencitos, sino hablamos de la edad que tienen, precisamente estos ciudadanos armados con este tipo de elementos explosivos, dan cuenta de que realmente es una edad muy corta la que se reclutan a estos ciudadanos para que cumplan con estas actividades que causan terror, sociólogo. Y además que no tienen ningún tipo de conciencia política, porque no tienen educación, y además TC se encuentra a 4 minutos del cuartel modelo de la policía. O sea, no tenían ni siquiera ataque, era una actividad suicida. Podía pasar lo que sea, incluso podían salir muertos, ¿no? Ellos mismos y varios periodistas. Se encontraban muy cerca. Entonces, la situación, algunos han reconocido también que muchos de ellos eran vecinos de del barrio Socio Vivienda 1 y 2, me parece, lo vi ayer en el Twitter. Entonces, podemos ver que gran parte de la gente que no consigue trabajo, no ingresa a estudiar, son reclutados, no tiene una creatividad o recreación en el país, son reclutados, obviamente. Entonces, por eso empezábamos hablando del desmantelamiento del Estado. Desmantelamiento del Estado, de las sociedades, incluso aquí entra la poca cantidad de empleo y la poca capacidad de perspectiva. Muy bien. Usted preguntaba, perdón, hace un momento, ¿en cuánto tiempo saldremos de esto? Esto es igual que un accidente, por poner metafóricamente. Uno se rompe un hueso en pocos segundos, pero la rehabilitación y la conexión, etcétera, puede durar. Eso es lo que preguntaba Leonardo Rodas. Él decía, ¿hasta cuándo van a estar los militares en la calle? Eso quizá es el mal menor, eso quizá es un beneficio para el Ecuador de que estén los militares en la calle, pero ¿hasta cuándo tendremos estas consecuencias, cree usted, sociólogo? Ahora, yo viendo la parte más pesimista, ¿no? Y no confío incluso ya en ninguna institución, porque también en el sector de los militares he encontrado vinculado en múltiples casos de los últimos procesos en el narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco es que sean garantía. Ahora, todos los ecuatorianos obviamente que queremos salir de esta situación, pero debemos ver cuál es la realidad en la que estamos Entonces, viviendo. ¿cuál es el avisoramiento? ¿Cuál es la posibilidad? Nos va a demorar varios años y una planificación estratégica. Imagínese. Todas las tesis regionales, digo Latinoamérica, porque también somos parte de ese debate que dicen menos Estado, no va a garantizar un cambio absoluto de la situación en el Ecuador. Menos presupuesto en educación, en salud, en cultura, en instituciones, en cárceles, en seguridad, etcétera. Todo eso va a garantizar que continúen las bandas criminales y el conflicto se extienda más. Es decir, debemos hacer lo contrario de lo que se han venido realizando estos últimos años. Necesitamos mayor cantidad de gasto presupuestario para solucionar grandes problemas sociales como el empleo, como la salud, como la educación, etcétera, para que estos jóvenes que están siendo carne de cañón no lo sigan siendo. Nos va a tomar muchos años y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que dice nuestro invitado, el PhD Jaime Chuchuca. Le agradecemos a usted, sociólogo, por acompañarnos. Qué interesante el día de hoy. Esto nos deja una referencia de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en el Ecuador, de un análisis un poco más minucioso, porque a simple vista decimos, están explotando coches bomba, están tomándose los centros de rehabilitación, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? Y estas son las situaciones que hemos analizado en esta programación. Sociólogo, gracias por su tiempo. A ustedes, amigos, por habernos acompañado. Gracias. Hasta la próxima. Un buen día. Hasta pronto.